Un paciente del sexo masculino, ¿sí? Tiene 40 años de edad, oriundo de Bahía Blanca. El señor era comerciante, era de tener un cáncer de nasofaringe, diagnosticado en el 2015, en el 2005. Le hacen un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Radioterapia, quimioterapia, con múltiples recaídas, por lo que recibe un tratamiento con cetuximab y capecitabine hasta julio de 2013. Bueno, como pasatiempo, prefería practicar motocross en los médanos de la costa bonaerense. El paciente refiere que el cuadro había comenzado con una lesión en el dedo índice de la mano izquierda, por lo cual consultan a su de origen. De la misma le hacen una biopsia, en la biopsia de piel con un estudio histopatológico, se evidencia el hallazgo compatible con pioderma gangrenoso, le hacen un tratamiento con corticoides. ¿Sí? Debido a la persistencia de las lesiones iniciales y a la aparición de otras nuevas, consulta a la institución. ¿Sí? Él consulta en 2013 porque ya venía 9 meses de la lesión. O sea, lo único que le habían hecho es una biopsia, le hacen una histopatología, le dicen, bueno, tener algo gangrenoso, te doy prednisona, no sé para qué. Y ya venía 9 meses de evolución y había lesiones cutáneas localizadas en el miembro superior izquierdo sin síntomas sistémicos. Estas eran las lesiones que presentaba el paciente. ¿Sí? Al examen se observaban 4 úlceras. Úlceras se denomina como está abierto, bien, de formas redondeadas. Estas son las úlceras, están abiertas, de entre 1 y 3 centímetros de diámetro, de bordes irregulares, y el fondo se refiere cuando uno ve al dentro de la lesión, es de eritematoso. Lo que sí le pasó al paciente que eran muy dolorosas, presentaba además 2 nódulos redondeados de 1 centímetro de diámetro, de consistencia duro y elástico, cubiertos por piel eritematosa. Todas las lesiones se localizaban siguiendo un trayecto lineal, como pueden ver, desde el dedo índice, que fíjense dónde había empezado la lesión, de la mano izquierda hasta el codo. Bien, le hacen un examen complementario, hemoglobina normal 2,6,9, leucocito 8200, eritro estaba 52, sí estaba acelerada, la glucosa normal, la glucosa normal, GTT normal, tiempo de hemoglobina normal, le piden una BDE, una HIV por las dudas, era negativo, colesterol, triglicéridos de proteínas, todo normal. Lo único que era llamativo era esa eritrosedimentación. Bueno, ¿qué le llama la atención de esta historia clínica? La progresión, ¿en qué sentido? Tienen todo el trayecto. Ajá. ¿Qué más? Después del tratamiento que tuvo por el cáncer, estaba como no entendido, y bueno, la actividad que hacía De motocross. Sí. ¿Qué más? ¿Qué le ven más al paciente? ¿Qué datos creen que relevantes? Ya han dicho lo del cáncer, ya han dicho lo que era motocross. ¿Y por qué progresa la infección? Bueno, acá hay una obviedad que estamos hablando de un hongo, entonces no le dan ningún tratamiento antifúngico. Y de la micosis, como visto anteriormente, ¿creen que hay alguna similitud? Bien, acá no nos hablan de ningún traumatismo. Muchas veces pasa en muchas de estas micosis que el paciente no recuerda y no refiere en ningún momento haber tenido una lastimadura o algo que a partir de eso comience la lesión. También nos pasa mucho, por ejemplo, con la onicomicosis. ¿Sí? ¿Y hace cuánto empezó? No, meses, años. Y se golpeó el dedo del pie y no me acuerdo. ¿Sí? Es muy frecuente que el paciente no
Se le hace una biopsia justamente a partir de esas lesiones para estudio patológico y microbiológico, donde piden estudio directo y cultivo para gérmenes comunes, micobacterias, porque las micobacterias también pueden producir este tipo de lesiones, y hongos. También hay que sospechar Leishmania, porque Leishmania también hace esa forma de lesiones ulceradas, le hace un estudio directo, cultivo y PCR. En el estudio patológico de la biopsia, con hematoxilina y eosina, se observa un infiltrado inflamatorio con predominio polimorfo nuclear. O sea, ni. Le hacen el cultivo y el directo, y en el examen directo de Giemsa, el directo, o sea, el fresco, el Giemsa y el Gloco, no se observaron elementos fúngicos. ¿Sí? No se observaron elementos fúngicos. El cultivo a 28 grados desarrolla este micelio filamentoso, ¿sí? A 28. Y a 37 grados desarrolla una levadura. ¿Bien? Ahora, ¿tiene valor el cultivo teniendo en cuenta que la microscopía es negativa? ¿Tiene valor para ustedes? Yo tengo una microscopía que es negativa, no vemos nada, y el cultivo me crece un filamentoso a 28 y a 37 me crece una levadura. ¿Qué hago? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Si no le estoy tomando el ejemplo, a ver. Bien, bien. Uno de los que más sospecha en esos casos, y aparte acá llama la atención que tengo algo filamentoso y tengo una levadura. Al ser una muestra de piel, ¿no piensan que es una contaminación que le crezca a 28 un hongo filamentoso y a 37 una levadura? Puede ser, sí, puede ser que no contaminante. En ese caso no se puede repetir con la nueva muestra. También se puede repetir, pero bueno, obviamente yo estoy obviando algunas cosas. ¿Sí? En el cultivo micológico, esta estructura que estamos observando acá de este filamento con este tipo de disposición de los conidios lo determinan como esporotrigénico, ¿sí? Que es el agente causal de la esporotricosis, el esporotrigénico. Le hacen un tratamiento con itraconazol, vía oral, y le van descendiendo gradualmente los corticoides, porque encima al paciente le seguían dando los corticoides, por lo tanto la lesión seguía abierta y le venía muy bien al hongo. 2 semanas de tratamiento, el paciente ya refiere alivio completo, a los 3 meses se observa una notable mejoría de las lesiones. Bien, ya vamos a ver por qué lo que así. Bueno, después vamos a ver por qué pasaba esto de lo que es negativo. La esporotricosis es una micosis de implantación. No. Es una micosis subcutánea, sí, o sea que también acá hay un traumatismo, el paciente seguramente sufrió algún traumatismo. Es de curso subagudo a crónico, o sea que no es rápido, o sea, apenas tengo traumatismo, no voy a tener la lesión, por eso es subagudo, como que tarda entre 1 a 3 semanas para que se produzca una lesión. Es producido por hongos que son termodimorfos. Creo que es la primera vez que hablar del término termodimorfos. O sea, si yo cambio de temperatura, tengo diferentes morfologías. Y acá estaban viendo ustedes que a 28 grados estaba como filamentoso y a 37 como levaduras. ¿Bien? Y son pertenecientes al complejo Sporotrix, afecta principalmente piel, ganglios en forma de nódulos o gomas, y en raras ocasiones llega a huesos, articulaciones y otros órganos. En cuanto al hábitat de este hongo, son los suelos
Sustratos de origen vegetal, madrigueras de armadillos, heces de animales, muchos animales, perros, gatos, caballos, son portadores o pueden padecer la enfermedad. ¿Quiénes serían las personas más afectadas? ¿Quiénes piensan ustedes? En base a esto, suelo, sustrato, madriguera, heces, animales, veterinarios, los que trabajan en el campo. ¿Quiénes más? Un día me van a hacer pensar algo de mañana porque. ¿Quiénes más? ¿Y ustedes nunca están en contacto con suelo? Todas personas, o sea, todos, niños, todos nosotros, todas personas, pero justamente si estoy hablando de madriguera y se trata de origen vegetal, tiene que ser los jardineros, que están mucho tiempo más en exposición. Ustedes también tienen maceta, en algún momento tienen alguna plantita, algún potus que vaya. Pero, por ejemplo, hay la gente que caza los armadillos, ¿sí? Que son los tatucarretas para comerlos o para hacerlo el charango. Perros, gatos y roedores, ¿bien? Entonces, todo individuo que tiene oficios relacionados al cultivo y cosecha de plantas, trabajadores rurales, agricultores, jardineros, botánicos, agrónomos, los microbiólogos, cazadores de armadillo y todo lo que produzca la difusión de la barrera vegetal. De acá le sumo algo del trabajo del 2023, que, o sea, reciente del año pasado, de toda la Argentina. Fíjense que había ocupación, veterinario, tarea rural 19, trabajo manual 3, empleados 8, trabajar la salud 1, otras y sin datos. ¿Sí? Porque muchas veces pasa eso. En cuanto a la distribución de este hongo, es mundial, con predominio en regiones con clima templado, húmedo y cálido, tropical, temperaturas promedio de 20 a 25 grados, todo el mundo. Sí es resistente a la desecación de este hongo y es lábil a la luz solar y al frío. Acá para que vean un mapa de lo que fue este estudio de Argentina, donde en primer lugar se ubicaba, ¿qué provincia es esta? Bueno, Buenos Aires, Tucumán, tuvieron 3 casos que son los que notificamos nosotros, y después también está Salta, San Luis y en otras áreas. Ahora, este estudio no es tan real, sino que son aquellos que trabajan en micología, que son muy fuertes. Por ejemplo, los de Córdoba, no sé por qué no participaron, pero son los pocos datos que tenemos a nivel de Argentina. La vía de entrada es cutánea. Antes se decía siempre que esta enfermedad se llamaba la enfermedad de los floristas o de las rosas, porque siempre está involucrado un pinchazo, siempre es una microcolidia o un fragmento de hifa que penetra a través de un traumatismo. Siempre recuerden, esporo, cromo y micetoma son de implantación. Hay algo de por medio que permite la entrada mediante la espina, la ficha y la fibra donde está el hongo, ¿sí? Y los periodos de incubación, en los casos cutáneos variables, pues fluctúan entre semanas hasta un mes. ¿Qué forma clínica tiene este hongo? Tiene una forma clínica cutánea linfática o linfangítica nodular, lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura, la cutánea fija, la cutánea diseminada, y hay otra forma, como la pulmonar, la osteoarticular y diseminada. En cuanto, para que comprendan un poco, yo tengo distintos tipos de clínica. Una de ellas es la inoculación traumática a partir de suelo, plantas y materia orgánica, donde la mayoría de los pacientes, frente a una prima infección, ¿qué significa prima infección? En la primera vez que yo me pongo en contacto con el hongo, hace la forma cutánea linfática. Hablamos del 75% de los casos. En algunos casos puede haber una reinfección, o sea que el paciente ya había tenido un contacto y se vuelve a pinchar con un traumatismo
y pueden hacer una cutánea fija en un 25%. Y hay algunos pacientes que hacen diseminación hematógena. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La cutánea linfática o linfatítica nodular siempre se produce primero la inoculación traumática, después lo que pasa, hay una transformación. ¿Por qué? Porque el hongo se encuentra en el ambiente en forma de filamentos con los conidios. Entonces siempre recuerden que la esporotricosis en la etapa saprofítica o en la etapa que está en el ambiente o cuando ustedes lo cultivan a 28 grados, que es la temperatura prácticamente normal, van a tener de forma filamentosa. ¿Sí? Entonces imagínense que un conidio ingresa al organismo, en este caso el hongo hizo una evolución que al ingresar dentro del huésped cambia, se modifica ese conidio, pasa a transformarse en lo que es una levadura, que es a 37 grados, que es la forma parasitaria, que es la forma levaduriforme que hemos encontrado en el cultivo del paciente. Bien, y se hace un granuloma mixto, que es un granuloma mixto, no es más que el sistema inmunológico que trata de contenerlo al hongo. Y hace lo que se llama síndrome chacriforme. Es un nódulo que es en la zona de lesión que justamente el paciente debe haber tenido al principio, donde se inoculó, hace un nódulo que tiende a ulcerarse y a necrosarse. No una necrosis de algo negro oscuro, sino que se empieza a poner feo. ¿Sí? No es una necrosis eso. Y de ahí lo que va a tratar de hacer el hongo para seguir creciendo, va a tratar de progresar. Y siempre va a progresar por el tronco linfático. Por eso, en el caso del paciente, empezó por una zona del dedo y después seguía por el trayecto fituloso. Donde ese es el síndrome linfático. Son nódulos indurados, ulcerados o no, que siguen desde el sitio de inoculación la trayectoria de los vasos linfáticos. ¿Sí? Que pueden ver acá otras diapositivas donde ven, siempre hacen lo mismo. Y todo esto. ¿Esto es frecuente de verlo? Y yo diría que sí. Yo he estado haciendo una anotación, no voy a adelantar, pero veíamos 10 a 15 casos por semana. Pero ya me estoy adelantando mucho. Es la forma más frecuente que se produce. ¿Cuál es la diferencia con la cutánea fija? ¿Se acuerdan que la cutánea fija había una reinfección? ¿Sí? El otro era una primera infección, acá hay una reinfección. Acá el huésped también sufrió previamente infecciones asintomáticas, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué queda fijo y no se disemina? Porque en este caso, yo al infectarme previamente, el sistema inmune, ¿sí?, ya estaba activo, ya me ha formado anticuerpos. Entonces lo que va a pasar acá es que yo ya tengo una inmunidad parcial. Entonces, frente a una nueva inoculación traumática, vuelve a producirse la transformación de conidio de levadura, hace un granuloma mixto, pero acá sí va a tener el síndrome chacriforme. O sea, va a tener el nódulo que tiende a ulcerarse o a necrosarse, pero no van a ser el síndrome linfangítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está funcionando, entonces inhibe la propagación. Entonces muchas veces el paciente solamente tiene una sola lesión. Cuando abarca todo el sistema linfático es más fácil sospechar de una esporotricosis. Pero también, como les decía, hay otras patologías de otras bacterias y hongos que me pueden producir ese síndrome linfangítico. Y acá, en estos casos, ya se me complica para llegar al diagnóstico. Sí. El síndrome linfático, ¿le sucede a inmunocompetente también o son? ¿Hay inmunocompetente? ¿Hay inmunocompetente? O sea, ¿puedo tener una primera infección también sin tratamiento? Puedo tener una prima infección, pero queda hasta ahí nomás circunscrito, y en muchos casos que lo hace el 75%. Acá pueden ver otras lesiones, por ejemplo acá en la cara de los niños, acá en la barbilla, y después acá lesiones en el brazo. Bien. Después está la otra forma, que es la pulmonar,
que acá, en este caso, no es tan frecuente. La principal vía de entrada siempre es por traumatismo. Pero en algunos casos, sobre todo los pacientes complicados, no el paciente diabético común y corriente, el paciente diabético que está muy mal, que está cetogénico, el etilista que realmente toma 3, 4 a 5 litros por día de alcohol, el paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anciano, añoso, viejo, que tiene problemas, el tabaquista que fuma 3 paquetes de cigarros por día es el complejo, ¿no? El que fuma 2, 5, 10 cigarros por día, a veces por inhalación de los conillos o bien en un paciente VIH puede hacerse la diseminación hematógena. El paciente VIH o SIDA o con corticoides ya es más complejo. En este caso puede ser un traumatismo e ir directamente al pulmón, transforma de corilla a levadura, hay infiltrados pulmonares, se produce lo que se llaman cavitaciones o bilaterales, o sea, en los dos pulmones, hay adenopatía, puede o no tener sangre al escupir con hemóptisis, tos, fiebre. Sin tratamiento pueden aumentar las cavitaciones, puede haber necrosis, incluso diseminación y muerte. ¿Sí? Y este es de la diseminación hematógena, que acá siempre recuerden cuando hay diseminación hematógena en esporotricosis, el huésped siempre tiene un compromiso grave de la inmunidad adaptativa. Todo el paciente SIDA, CD4, menos de 200, ¿sí? Que lamentablemente cada vez hay más pacientes con SIDA, leucemia y otros. Acá puede ser bien traumática o inhalatoria. No le va a pasar lo mismo que al paciente inmunocompetente. Acá van a hacer una lesión, pero de repente se va a diseminar y aparte va a viajar por sangre porque no tiene nada que lo frene. Va a viajar por sangre, va a llegar a distintos órganos. Primero van a aparecer lesiones cutáneas múltiples en todo el cuerpo del paciente, compromiso óseo, osteoarticular, después va a afectar un compromiso de los músculos y vísceras, después va a llegar al sistema nervioso central, una meningitis y los nervios periféricos por neuropatía y muerte. Obviamente todo esto ocurre en aquel paciente que viene ya muy avanzado. Fíjense todas las lesiones, ¿sí? Son lesiones ya necróticas en todas partes. Yo en esto tengo que hacer diagnóstico diferencial de muchas otras patologías que vamos a ver más adelante y de muchas bacterias, ¿sí? Pero en este caso este paciente tiene múltiples lesiones todas diseminadas y esta secuencia de lesiones múltiples, compromiso osteoarticular, músculo, vísceras, sistema nervioso central y muerte, esto si yo no le doy un tratamiento y no freno, ¿sí? Pero acá tengo que dar dos tratamientos. Uno para paliar la enfermedad que tiene el paciente, porque si no vamos mal, porque necesitamos que active el sistema inmune, y por otro lado el tratamiento difuso. Bien, entonces, ¿qué tipo de muestras podemos tener? Principalmente para hacer muestras de piel. Bien. Biopsia de piel, raspado del borde de la úlcera, punción, aspiración en el caso de que los nódulos sean cerrados, sangre en el caso paralelo oclusivo, sobre todo únicamente en el paciente que tiene diseminación, líquido sinovial, orina, líquido cefalocústico. Fíjense por ejemplo acá de este trabajo del 2023, si no llegan a ver, les digo, la localización de las lesiones, principalmente las lesiones eran traumáticas, miembros superiores, miembros inferiores. Hubo 3 casos en pulmón, diseminada 2, que son pacientes inmunodeprimidos. Forma clínica, principalmente la linfangítica, 29 casos, fija 17, 3 en pulmón, 1 en articular y 4 diseminadas. La fuente probable, traumatismo, casa inhalatoria desconocida. Comorbilidades, bueno, fue en la época, había casos de COVID, EPOC, hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, a veces no tenían ninguna. Entonces uno va relacionando
el paciente con esporotricosis, primero el hongo Staphylococcus filamentoso, hago el traumatismo, hago el chancro, me produce la cadena linfangítica o cutánea fija. ¿Qué lesiones voy a tener? ¿Qué muestra? Le pueden preguntar en el práctico parcial al final. Y voy a tener muestra de piel, patch, siempre biopsia de piel. ¿Y qué es lo que voy a hablar yo en el directo? Vamos a ver. Siempre habrá que tener en cuenta que es importante que sospeche el médico para que haga el pedido. En el paciente que más hemos visto, son 9 meses para que alguien sospeche que era un hongo. 9 meses. Y el laboratorio, en este caso, el gol estándar va a ser el aislamiento del hongo. ¿Sí? Hay técnicas, actualmente con la histopatología tiene que estar formado el patólogo para saber que está viendo un hongo y qué hongo es. No pasa en la mayoría de los casos. Acá en Tucumán tenemos dos que son muy buenos. También tienes la detección de antígeno, puede hacerse la detección de anticuerpos, obviamente que hay métodos moleculares para todo. ¿Sí? Y esto es lo que quería llegar a decirles, que yo lo había obviado para dar el caso. ¿Qué pasa con este hongo en particular? ¿Sí? Cuando hay un inmunocompetente, es prácticamente el 1% de los casos que yo voy a ver algo en la muestra. Entonces es muy frecuente que tanto en el directo, en el Gienza, en el loco, no vean nada. ¿Sí? No implica que no tiene el hongo. Yo no voy a ver nada. El directo del fresco de la muestra tiene una sensibilidad baja, aparte también que son escasas el número de levaduras. No voy a ver nada porque es muy pequeña. El tamaño es de 3 a 10 micras. Estamos hablando de algo muy chiquito. Entonces, en el directo, si ustedes han visto la microscopía, no van a ver 3 a 10 micras. Aparte, son muy pocas en el inmunocompetente. En el Gienza, en el caso que la vean, van a ver unas levaduras que le dicen que tienen forma de habana, que son alargadas, nada más. Pero también pueden estar esféricas u ovaladas, ¿sí? Y en el globo también. Esto es la forma de habana, ¿sí? Son alargadas, ¿sí? En algunos casos pueden estar más bien esféricas. ¿Qué hago cuando yo veo esto? Cuando se observan elementos levaduriformes compatibles con esporotricosis. ¿Cuándo puedo poner elementos levaduriformes compatibles con esporotricosis? Según la clínica. ¿Sí? Porque si yo tengo una lesión fija, y yo estoy viendo levaduras, yo en piel tengo levaduras, se acuerdan de Cándida está, y en este caso no es que son todas formas de habana, sí o sí tengo formas esféricas también. ¿Cómo para diferenciar con Cándida? No tengo forma. Acá tiene que ir muy de la mano de la clínica, o sea que venga el paciente ya con la sospecha médica, dice sí, me he pinchado, me he inoculado, o le ve la cadena linfangítica, yo estoy viendo la levadura, por eso yo pongo compatible con esporotricosis. Bien, ahora, tanto el directo como las coloraciones es difícil de visualizar. ¿Cuál es la excepción? Porque siempre hay excepción a la regla. En el inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque al no tener sistema inmunológico, es mucha la producción de levaduras que hay, entonces sí lo voy a ver. ¿Sí? O sea, salvo en el inmunodeprimido, que es el paciente SIDA, CD4, que están muy por el piso todos los CD4, ahí sí lo voy a poder ver muchas levaduras. ¿Qué otras cosas puedo llegar a visualizar en la inmunohistoquímica o en algunos casos, en algunas coloraciones? Es lo que se llama los cuerpos asteroides. Acá en el centro lo que hay es una levadura, ¿sí? Y lo que hace el sistema inmunológico es tratar de eliminarlo. Se forma como esta especie de estrella que se llama cuerpos asteroides, que son depósitos de inmunoglobulina. Hay una reacción antígeno-anticuerpo. Pero esto no es patognomónico, o sea que si yo lo veo y digo es el causante de una esporotricosis,
es sugestivo que pueda ser necrotosis. Hay otras patologías que se pueden hacer a estos cuerpos anteriores. Lo que le decía con respecto a las distintas temperaturas, ya viene el cultivo, yo tenía la muestra, tomo la muestra, hago la siembra, a 2 temperaturas, yo voy a tener una colonia filamentosa a 28 grados y a 37 la forma levaduriforme. ¿Qué es lo característico de esta forma filamentosa y por qué habían dado el informe que era un Sporotic Schenki? Porque tiene una disposición. Acá es la reproducción asexual que tiene el hongo, y la disposición, para que se acuerden siempre, es que yo tengo filamentos hialinos tabicados, ¿sí? Y de repente tengo un conidióforo. Este conidióforo lo que tiene característico, bien, es que la disposición de los conidios asemeja a una margarita. Es como lo más claro. Lamentablemente, por ejemplo, en algunos exámenes finales, lamentablemente lo digo porque no me gusta a mí para nada, sufro yo un montón, hemos llegado a desarrollar porque nos decían esto. No lo sabían dibujar y no sabían decirlo. Ahora usted me dirá, qué malo el profe, o sea, está diciendo, bueno, pero nosotros vamos a hacer bioquímica. Y en el caso de la micología, yo, ¿cómo voy a saber de todos los hongos que hay que es un Sporotic Schenki? Solamente tiene esta conformación, ¿sí? El examen de las colonias microscopias son hifas delgadas, de 1 a 2 micras, tabicadas, ramificadas. Los conidios que van a observar para ser hialinos a veces son marrones, donde los conidios pueden estar en racimos que nacen de este conidióforo largo, dispuesto en forma de margarita, ¿sí? Hay a veces conidios solitarios que son sésiles. ¿Qué significa sésil? Que puede estar en cualquier parte de la hifa. Y hay conidios a veces que son triangulares o oscuros. Esto es mucho más frecuente en los cultivos viejos. Esto siempre recuerden, 28 grados, la forma filamentosa. Es la forma con la cual yo me voy a infectar, pero es la parte saprófita. A 37 voy a tener la fase levaduriforme. Son colonias cremosas obtenidas en 35-37. Las levaduras son redondas, ovales o en forma de habano, que es lo mismo que yo vería en el directo, y a veces dan esta impresión como orejas de conejo. Pero en realidad, ¿qué es lo importante? Que yo tomo la muestra, quizás no vea nada, siembro y ya tengo la forma filamentosa y la forma levaduriforme. Es un hongo termodimorfo. Yo lo siembro a diferentes temperaturas, ya tengo estas dos formas, ¿sí? Reitero, fase filamentosa, fase levaduriforme. Entonces, ¿cómo hace la identificación a nivel de género? Con la macro y micromorfología y la demostración del dimorfismo, yo puedo decir se aísla, y acá les voy adelantando, complejos Porotrix, SP. Diagnóstico indirecto para esta patología, hay muchas fases de desarrollo, un ensayo, ELISA, lateral flow, detección de anticuerpos, intradrenoflexión, outer learning, pero está en vías de. Vamos al caso clínico. Paciente de sexo femenino, 14 años de edad, previamente sana, brasileña de Brasil, consulta con dermatosis de 2 meses de evolución, localizada en el miembro superior derecho, que lo están viendo ahí, ¿sí? Refirió que dicha dermatosis comenzó con un nódulo eritematoso en cara interna del brazo derecho. Se desarrolla lesiones similares características que se extendieron en la distribución lineal. O sea, médico que sabe, bajo la hipertensión. Durante el interrogatorio surgió la información de que la paciente tenía un gato como mascota doméstica y que era frecuente que la rasguñara y mordiera el gato. ¿Cuál de las formas clínicas es de la que hemos visto? La cutánea linfática o linfática nodular. ¿Bien? ¿Qué datos les parecen relevantes en este caso? Me gusta que hablen mucho. A ver, para allá atrás, ¿qué datos?
no tiene enfermedad base. ¿Y otro dato más? Bueno. ¿Qué le preguntarían al paciente? Llega el paciente del laboratorio y viene con toda esa lesión, ¿y qué le preguntarían a ustedes? ¿Cuánto se hizo lesión? ¿Hace cuánto? Siempre, en todo el interrogatorio preguntan hace cuánto está con esas lesiones. Siempre. ¿Qué otra cosa? Si se lastimó. Si se lastimó, tuvo un traumatismo, bien. ¿Qué otra cosa? No tenía. Si ha estado tomando algún medicamento. Si estaba tomando medicación, bien. Nunca se olviden estas dos cosas. El tiempo con el que está el paciente con la lesión y se hace el tratamiento. ¿Por qué? Porque normalmente, como todos los latinoamericanos, lo primero que hacemos, tomamos algo. Un antibiótico, un antiinflamatorio, algo tomamos antes de ir al médico. Son muy pocos los que van al médico para recién tomar algo. Entonces, siempre pregunten eso. Porque a veces le dan corticoides, entonces es peor el remedio de la enfermedad. Otro caso clínico. Varón, 52 años de edad, brasileño también, residente en Paraguay desde hace 9 meses, anteriormente vivía en San Pablo. ¿Sí? Era chofer, acude con una lesión de tipo grano, de coloración rojiza, en la muñeca derecha de 2 meses. Y pueden ver que está trayecto fistuloso, todavía no se han abierto, no se han ulcerado, entonces generalmente la toma muestra la hacen de acá por raspado y demás. Si están cerradas todas las lesiones acá hacen punción aspiración, ¿bien? O un punch, que es una biopsia. Refiere secreción, posteriormente aparecen lesiones similares en el brazo del mismo lado, siguiendo el trayecto ascendente. Le hacen todo el laboratorio, el intra, el patograma, perfil renal, todo normal, BDB no reactivo. ¿Cuál de las formas clínicas es? La cutánea linfática. Otro paciente, varón de 11 años de edad, de nacionalidad brasilera, residente en Paraguay, consulta por lesiones tipo grano, de coloración rojiza, que lo están viendo, en el abdomen. También tiene una secreción purulenta, es una sola placa infiltrada. ¿Cuál de las formas clínicas es? La cutánea fija. ¿Bien? Y de estas dos historias, ¿qué datos son relevantes? El tipo de lesión. El tipo de lesión era linfangítica y la otra es cutánea. ¿Qué otro dato? Los dos son de Brasil. ¿Y la primera que mencionó recién? También de Brasil. ¿Bien? Por eso es importante saber las áreas endémicas. Vamos a ver ahora las otras patologías, que es importante saber dónde está, y por eso hacer hincapié si es de distribución mundial, si es endémico en dónde, porque yo tengo que decir, pará, acá hay algo más, hay un dato que es brasileño. ¿Qué le preguntarán a estos pacientes? ¿Desde cuándo? ¿De qué lesión? ¿Si ese tratamiento? Los dos eran de Brasil, los dos están en Paraguay y hace 9 meses. Bueno, yo vi un dato que año pasé. ¿Sí? Y acá refería el contacto directo con un gato doméstico también, traído de Brasil, que presentaba lesiones en el gato, ulcerada en un rostro, desde hace 4 meses. Posteriormente, complicado con miasis, el gato muere un mes antes de la primera consulta del paciente. Bien. Y acá, por eso les traigo o bien muchas cosas, pero para que entiendan. Hasta el 2000, fue poco, se reconocía solamente esclerosis Schenck. Pero de repente todos los médicos y todo el equipo médico percibían que los pacientes presentaban diferentes tipos de presentación clínica. En este caso tenían un paciente que tenía el padre, tenía linfangítica y el niño tenía fija. Los dos convivían, había un gasto por medio. Entonces, ¿qué había pasado? Y muchos no referían haber tenido inoculación traumática con detritus, o sea, con materia orgánica, con suelo, con una planta. Siempre había un gasto por medio. ¿Sí? Entonces, había distintas cepas, había distinta virulencia, biología molecular.
empiezan a hacer filogenética y entonces lo que era el clásico Sporozoa yankee cambia a un complejo de especies crípticas que estaban relacionadas. Hay un complejo Sporozoa yankee, que hay varias especies, y hay un complejo Sporozoa pálida, ¿sí? Que este no tiene nada que ver porque este no me hace nada al ser humano estar en el ambiente por el momento. Lo que se ha visto es que hay distintos clados. Esta es la clado oriental, que está pálida, que aparecía en Puerto Mexicana, Sporozoa pálida y otros. Y después un clado de los Sporozoa, la parte clínica, ¿sí? Que fíjense, está el yankee, el censo estricto del complejo, y aparece la especie Sporozoa brasiliensis. Está el yankee censo lacto, globo celulero. Estos son los cuatro que son patógenos. Si en un final yo les pregunto cuáles son los complejos que pasan con Sporozoa, mínimo espero que me digan hay dos clados, uno está en el ambiente y uno que es el patológico. Mínimo que me digan los patológicos. O sea que está brasiliensis, yankee, globo celulero. Si ya me dicen los clavos, ya me dicen cuáles son, vamos para el 10. ¿Se entiende? Bien. En el trabajo este del 2023 estaba un Sporozoa yankee complejo. ¿Por qué? Porque no lo había podido identificar por biología molecular. Sí había un yankee censo estricto 12, brasiliensis había 9 y globos había 1, que era del humano. ¿Qué venían con la afección a diferentes hospedadores? Que había distinta virulencia. El brasiliensis, muy asociado en el humano y el gato. El yankee estaba con el gato, con el perro, con el caballo y el humano. Y después había otros que no se sabe hasta ahora, pero están en el ambiente. Prácticamente no afectan al ser humano. Empiezan a hacer los estudios y se dan, obviamente, el que le ponen brasiliensis estaba en Brasil. El yankee distribuido a nivel mundial, después aparece a globosa y aparecen los clavos ambientales. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Fíjense lo que está pasando en Brasil. Hay una expansión justamente de la esporotricosis muy marcada desde el 2019. Fíjense toda la zona de Río de Janeiro que empieza a diseminarse por todos lados. ¿Dónde nace esta esporotricosis tan fuerte? En Río de Janeiro, ¿sí? Y va muy de la mano del gato. ¿Qué es lo que empiezan a investigar? Empiezan a hacer los estudios y demás. Que el gato tiene algo fundamental, ¿sí? El gato, al estar en contacto, el amarillo Sporozoa SB, es de Brasil, ¿sí? Entonces el gato puede infectar al ser humano. A su vez, el gato se pelea con otros gatos, se lo va transmitiendo de gato a gato, ¿sí? Y el gato, a su vez, elimina por las heces. Y ese Sporozoa brasiliensis cae al ambiente. A su vez, esto lo puede diseminar, todavía no se sabe qué rol cumplen realmente los roedores, pero sí se sabe que entre los gatos, como normalmente el gato se pelea, es lo más normal, se lo va transmitiendo, se lo va pasando de gato a gato, y nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos mascotas a los gatos. ¿Y por qué creen que en Brasil pasa esto? ¿Qué? Hay más gatos, tal cual, hay más gatos, o sea, son más de los gatos que de los perros como mascota. Y en Río de Janeiro sobre todo, y hay muchas villas que son las favelas, y ellos sobre todo tienen gatos, encima ni siquiera lo tienen, van pasando de un lado a lado. Y bueno, ¿por qué yo vi tantos casos? Porque justamente cuando yo hice la residencia, elegirme a Brasil en Río de Janeiro 3 meses de micología. Y empezó justo el brote muy grande, y era por el gato, no era por los detrítulos que yo veía en los linfocíticos ni nada más. ¿Bien? Entonces, por otro lado, está el otro Sporozoa, que es el yankee, ¿sí? O el globoso, que es a partir de las plantas que puede infectar al ser humano. ¿Bien? Entonces, siempre para tener en cuenta a partir de ahora también que está la otra vía
gato de entrada, que es traumática, pero en este caso viene por el arañazo del gato o mordedura, que producen una injuria del paciente, y en este caso la infección se produce por las levaduras de Sclerotis brasiliensis, y en este caso es una zoonosis. Todo lo que es por el ambiente sapronoso, en este caso es una zoonosis. Fíjense cómo está el gato, ¿sí? ¿El gato siempre presenta herido? Sí, el gato siempre presenta lesión, es muy llamativo. Y acá también ingresan por vía inhalatoria. En inmunosuprimidos, los microconidios de la infección se producen por las levaduras de Brasiliensis, donde esto es prácticamente lo último que se está estudiando en estos últimos años, 3 o 4 años. Veían que había pacientes que nunca habían sido ni lastimados, ni mordidos, ni arañazos, y de repente se infectaban. Y se preguntaban, ¿y qué está pasando acá? Y era porque el gato muchas veces hace como un estornudo y pasaba directamente. Y acá que era lo más llamativo, y que se preguntaban, que en este caso, ¿sí?, van a tener en cuenta lo siguiente. Las formas clínicas son iguales cuando se transmiten por el gato, el brasilense estamos hablando, ¿sí? Afectan a cualquier persona que esté en contacto con gatos, también los perros en gran medida. Los gatos pueden transmitirlo por la carga, pero también mediante vía respiratoria. Y acá, la microscopía y el cultivo son iguales, las formas clínicas son iguales, entonces cuando estudian es todo igual. ¿Cuál es la excepción a la regla? Que esta cepa no requiere pasar a la fase filamentosa. O sea, que evolucionado, de repente por ejemplo cepa, evolucionó ahora y pasa directamente del gato, que lo tiene en forma levaduriforme, por un arañazo o algo, porque el gato se lame, lo deja la levadura justamente ahí, y en las heridas que tiene justamente en el arañazo pasa de levadura a levadura, no hay fase filamentosa. ¿Y qué otra cosa es lo que se ha descubierto hace estos últimos 5 años? Que el gato cuando estornuda tiene un nombre, nido o algo así, yo lo inhalo y me contagio, pasa levadura a levadura, no hace, o sea, evoluciona el hongo para no pasar por la fase filamentosa y mantenerse. Y ha hecho un brote enorme en todo lo que es Brasil, ya llegó a la Argentina, hay algunos casos en Buenos Aires, pero todavía no se diseminó. Fíjense las lesiones que pueden llegar a tener los gatos, ¿sí?, donde uno, en este caso, hace los raspados, y lo que yo les decía que normalmente no se ven las levaduras, fíjense, son nidos de levaduras, ¿sí?, lo que se ven. Es muy difícil para el tratamiento de los gatos, es con itraconazol, es caro, el gato no lo quiere tomar. Yo voy a tomar la muestra, le voy a sembrar, voy a tener el hongo en forma filamentosa y de forma levaduriforme y lo voy a ver. ¿Bien? Sí, sí o sí. Por eso, en la parte clínica, sí o sí, el hongo está de levadura y me infecto con levadura. No es como la otra forma, por eso es una zoonosis. Y yo voy a tener el cultivo lo mismo, voy a tener 28 formas filamentosas y voy a tener 37 levaduriformes. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con el gato? Y con eso ya termino. Que es muy difícil hacer el tratamiento del gato, es caro. El gato lo tendría que tener encerrado. En Brasil, con la favela, imposible que lo tengan de un lado para el otro, es imposible. También se ha visto que cuando mueren los gatos y lo entierran en la tierra, crecen, ¿sí? Entonces lo están cultivando y se ha diseminado y explotó porque estaba del Río de Janeiro y de repente empezó a aparecer por todo, como han visto acá, por todo Brasil. Esto ha sido una explosión. Y ahora todos los congresos de micología son de exploración, porque es algo muy novedoso, porque ha sido algo muy reciente y bueno, están haciendo estudios y cada vez se encuentran con cosas raras. Bueno, esto ya está subido, lo mismo que la del cromo, la clase de micetoma también, ya la subí ayer. Y ahora pueden ir por la cátedra para que le vendan la página. ¿Alguna pregunta?
más? ¿Le ha gustado todo lo que? Está bueno, ¿no? Yo creo que